Dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Este es su programa, Cristo Libera. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente le damos gracias a Dios porque es muy primordial, es muy esencial, primeramente darle gracias a nuestro Dios por todo y para todo y bajo todo motivo, razón o circunstancia, porque así nos enseña nuestro Dios. Dice que le debemos de dar gracias a Dios en todo. Y todo pueblo de Dios, todo hijo de Dios, lo primerito que haces cada día o cada que tú vas a iniciar tu trabajo, tu labor o servir a Dios en tu ministerio, darle gracias a Dios primeramente. Así que le damos gracias a Dios por este bendito privilegio que Él me da de predicar su bendita palabra a toda criatura y en todo rincón de la tierra y hasta lo más incógnito y hasta lo más remoto. Y le damos gracias a Dios también por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ese privilegio hermoso que les da a ustedes también de estar como receptores, como esponjitas, recibiendo esa palabra de Dios completa y a plenitud, porque recuerden que la palabra de Dios no regresará vacía, sino que hará lo que Dios quiere que haga, por lo cual Él la envía. Y es un privilegio hermoso servirle a nuestro Dios. No hay mejor paga, no hay mejor recompensa que servirle a nuestro Dios. Y no es una carga, es un bendito privilegio inmerecible. Y de la misma manera le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, porque es el canal que Dios usa para llevar la palabra de Dios al mundo entero, para canalizar la palabra de Dios y también para alcanzar al perdido, al atribulado, al acongojado, al que está alejado de los caminos de Dios, o también al que vive en completa oscuridad de tinieblas, que nunca se le había predicado, nunca se le había enseñado. Por la mano poderosa de Dios, por la misericordia de Dios, Dios usa a Alma Visión para llevar la palabra de Dios, y le damos gracias a Dios también por la existencia y por la victoria y por la gloria de Dios y por toda la bendición que hay en Alma Visión y por haber nuestro Dios establecido este bendito canal de Alma Visión. Debemos demostrar a nuestro Dios siempre ese agradecimiento eterno para siempre por todo lo que Él hace. Él nos enseña en su bendita palabra que nunca nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. Cuando Dios hace algo por nosotros, como dice la palabra de Dios, que si nosotros no hablamos, no lo glorificamos, no lo exaltamos, no ponemos su nombre en alto, dice que Él va a hacer que las piedras hablen por nosotros. Por mí no va a hablar ninguna piedra. Yo tengo que glorificar al gran Rey por todo lo que Él hace, y espero que ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, también glorifiquen a nuestro Dios, porque Él nos enseña claramente que si la palabra de Dios, su palabra de Dios, está llegando o la está escuchando alguien, algo está haciendo, porque dice que su bendita palabra no regresa vacía, sino que hará lo que Dios quiere que haga, por lo cual Él envía, y que es como espada de doble filo, que parte el alma y que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y de los huesos. Y también es muy importante que si ustedes, amados hermanos, se han apartado de los caminos de Dios, es noche de reconciliación con nuestro Dios. Y también si tú nunca has reconocido, nunca has recibido a nuestro Señor como tu Señor y Salvador personal, también es día o noche o mañana, depende a qué hora nos estés mirando, de que le entregues tu vida a nuestro Dios. Al final de esta predicación te voy a dar este plan redentor de salvación, y también voy a orar por ti, por todas y cada una de tus necesidades. Así que permanece allí, no le cambies de canal, permanece en Alma Visión. Y el tema que vamos a tocar ahora también es muy importante. El tema que vamos a tocar ahora se titula: No seas rebelde a la palabra de Dios. No seas rebelde a la palabra de Dios y a Dios. Ese es el tema que vamos a tocar ahora, porque ese es el problema más grande que hay en las iglesias, que la gente, el supuesto pueblo de Dios, no quiere obedecer a la palabra de Dios y no quieren entregarle a la rebeldía a Dios
para que se las quite. Punto importante es este. Cuando nosotros, por mucho que nos hablan, porque te voy a mostrar a la luz de la palabra también que Dios habla por medio de pastores, maestros, profetas. Él usa el método, la estrategia que Él quiere para hablar, para que corrija lo deficiente, para que quites la rebeldía de tu corazón y se la entregues a Dios. Entonces, a la luz de la palabra te voy a enseñar que cuando tú no le entregas a Dios esa rebeldía, lo que sucede es que Dios dice y ordena a quien te predica y te enseña que de todas maneras, te guste o no te guste, se te hable, se te advierta, se te predique y se te enseña, ya sea que creas o quieras corregir lo deficiente o no quieras, de todas maneras Dios ordena que se predique y que se enseñe. Y también Dios habla, te voy a mostrar a la luz de la palabra y no con bosquejo, porque los bosquejos son enemigos de Dios y son enemigos míos también. Aquí se predica la palabra de Dios y si se trata de bosquejos, el bosquejo te lo debe de hacer el Espíritu Santo de Dios. Y ese bosquejo no te lo hace Dios con anticipo. A medida que tú estás predicando, enseñando la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti, entra sobre ti, porque así dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios entra sobre ti y te hace hablar, enseñar, instruir, exhortar, amonestar a la manera de Dios y a lo establecido por Dios, y no en la carne, ni erutando tampoco, sino por el Espíritu Santo de Dios. Eso es muy importante que aprendamos, porque el no obedecer a la palabra de Dios, el no entregar nuestra rebeldía a Dios, nos trae graves consecuencias. Y aunque tú patees y muerdas y rasguñes y pellizques y te jales las greñas, y aunque tú digas, pues me voy a otra iglesia, te lleva la rebeldía contigo, porque no se la entregaste a Dios. Pobrecito de aquel pastor, donde te vayas a reclutar, donde te vaya a reclutar el diablo también. Ajá. Porque no es la solución que te vayas de la iglesia. La solución es que corrija lo deficiente. Y hablando también otro punto muy importante, hablando de obedecer a Dios. Obedecer a Dios es obedecer ese orden de autoridad que Dios da, que Dios establece en las iglesias. Dios no establece a un pastor solamente para que te quite el diablo, o para cuando te estés muriendo, si te estás muriendo, que vaya y ore por ti para que sanes. No nomás para eso. El pastor es para que te guíe, para que te muestre y te enseñe cómo caminar correctamente y directamente con Dios. Y de la mano de Dios, obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo todo mandamiento, toda ordenanza, todo estatuto que nuestro Dios ha establecido. Porque miren, nuestro Dios ha establecido, nos ha dejado su santa y bendita palabra, su Biblia, como un manual, como un mapa, como una guía. No ocupas GPS, no ocupas nada de eso, ni ocupas tu teléfono lleno de pornografía, estréllalo por allá en una piedra. Ajá. Lo que necesitas es la palabra de Dios para ser guiado por Dios y sobre todas las cosas para que vivas bien, para que no vivas en derrota, para que no vivas lleno de amargura, lleno de tristeza, lleno de dolor, lleno de odios, pleitos, disensiones, resentimientos, tristezas, dolores, nada de eso. Como dice la palabra de Dios, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Porque por eso mismo los juicios de Dios que vienen sobre el supuesto pueblo de Dios no vienen sobre los hijos de Dios genuinos y verdaderos, vienen sobre los rebeldes. Porque la misma palabra de Dios nos enseña en Proverbios, dice que la vara de corrección es para el lomo de los necios. O sea, cuando mucho se te habla, se te enseña, y si el pastor te guía y te dice, así quiero que hagas, mira, haz así, haz de este modo, haz de este otro. Entonces, si tú quieres hacer a tu manera, en primer lugar, te saliste ya del orden de Dios y te saliste también ya del mandamiento de Dios. ¿Para qué va a ser un pastor? ¿Para qué estableció los pastores? ¿Acaso no es que los pastores son
para enseñar al pueblo de Dios, para orar por el pueblo de Dios, para guiarlos en los caminos de Dios. Entonces, si tú te sales de esa obediencia, de esa sumisión y haces como tú quieras, tal vez porque tengas un añalar de supuesto cristiano o supuestos cristianos, no te va a funcionar. No te va a funcionar. Eso trae graves secuelas, trae graves consecuencias. Entonces, por ese motivo y razón, Dios usa profetas, maestros, pastores, para que prediquen la palabra de Dios, para que te enseñen. Y es tan fácil simplemente obedecer como Dios manda, como Dios dice. Y ahí les va algo muy importante. Hay gente rebelde que dice, el pastor está loco. No es cierto lo que dice el pastor. Tú despreocúpate como oveja, despreocúpate si el pastor está correcto en lo que te dice o en lo que te enseña, porque oigan esto, los pastores tenemos cola que nos pisen también. Si ese pastor de tu iglesia que te guía, que te enseña, que te instruye y te dice, mire, hágale así, haga así, de este modo y de este otro. Si ese pastor está equivocado, tú despreocúpate, porque Dios a quien va a azotar es al pastor por enseñarte torcido, chueco, por desviarte del mandamiento de Dios. Y no a ti. A ti lo que tú tienes que hacer solamente someterte. A ti solamente al obedecer a ese pastor chueco, torcido, desviado como esté, pero tú obedeciste, entonces a ti te viene la bendición, te viene la paz, te viene el gozo. Te viene la armonía, te viene la unidad, el amor, todo lo del Espíritu Santo de Dios. Y el que tiene que pagar ese precio es el pastor. Por haberte guiado mal, por haberte aconsejado mal, por haberte dicho que hicieras algo erróneo o algo que Dios no le haya mandado al pastor. Entonces, descuídate de eso. Y no te preocupes por eso. Lo que tú tienes que hacer es que si Dios estableció a ese pastor, lo estableció con sabiduría de Dios. Y sobre todo, el pastor que es llamado por Dios es guiado, es enseñado, es instruido por nuestro Dios y por su Santo Espíritu. Y no hay cierre. El pastor que es llamado por Dios, él tiene la luz de Dios, tiene la guianza del Espíritu Santo de Dios y no te va a hacer tropezar. No más que lo que sucede es que la gente rebelde son tercos y son mulos o mulas, dependiendo sean hombres o mujeres. Y aunque conozcan la palabra de Dios, aunque se les predica la palabra de Dios, tiene que ser lo que ellos dicen. Y por cuando andan en la carne despotrican y echan sapos y culebras y mazacuatas y bombas atómicas y cuanta cosa. ¿Por qué? Porque viven en la carne. Porque no te has tomado el tiempo para humillarte ante Dios y entregarle las deficiencias, y para colmo, ni siquiera admiten que están mal. Ni siquiera admiten ni entienden que las actitudes que estás haciendo son mal para ti y no te va a traer nada bueno. Porque miren, a toda gente rebelde que no le quiere entregar esa rebeldía, la rebeldía es satánica, es diabólica. El Espíritu Santo de Dios entra, porque te voy a mostrar a la luz de la palabra, entra en un hijo de Dios genuino y verdadero. Pero en una persona rebelde, quien se le mete es el diablo. Ajá. El que se les mete es el diablo. Por eso es de que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, deben de deshacerse de esa rebeldía, entregarle esa rebeldía a Dios para que no sea el diablo el que se te meta y te haga hablar y despotricar y hacer lo que no debes hacer, sino que sea el Espíritu Santo de Dios el que entre, el que te tome y te haga hablar, te haga enseñar todo lo que Dios quiere hablar, todo lo que nuestro Dios quiere enseñar. Y otra cosa muy importante, los rebeldes tienen la tendencia a querer amedrentar al pastor, a querer atemorizar al pastor, a querer asustar al pastor. Y la primera amenaza que usan, que si el pastor no hace como yo quiero, como yo digo, me voy de la iglesia. El pastor no es tu Dios. A él no lo despeinas. A él no le haces nada. Simplemente
El daño se lo hace la gente rebelde. Porque lo que Dios quiere es no que te vayas de la iglesia, que escuches la ordenanza de Dios, que escuches la palabra de Dios y que corrija lo deficiente para que vivas bien, para que tengas paz. Porque cuando los rebeldes creen que la solución es irse de la iglesia, andan como ese tumbleweed que le llaman, es una hierba que se seca, secos, y eso hace una bolota de hierba. Y llega un viento y y vuela por la carretera y vuela por allá, y andan volando para un lado y para otro, y rodando de un lado para otro, y problema tras problema, y plaga, y peste, amargura, tristeza, dolor, odio, rencor, resentimientos. Nunca se pueden levantar, viven como las lagartijas con la panza para arriba, blanca la panza, porque por más que se revolotean, como ese tumbleweed que le llaman, esa hierba es una hierba. Ajá. Entonces, no se pueden ni levantar. No se levantan de una plaga cuando ya les cayó otra, un problema, cuando ya les cayó otra. Y todo cuando tan fácil es entregarle a esa rebeldía. Ese fue el origen del diablo. Ese fue el origen de Satanás. Por su rebelión era un ángel. Era un adorador. Y por su rebeldía fue arrojado a la tierra. Ajá. No podemos, nos es tan difícil entender que no debemos de ser rebeldes hacia Dios y que no debemos ser rebeldes a la palabra de Dios. Y otra cosa, cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios y somos unos rebeldes, servimos de tropezadero para la gente pequeña. Ya los grandes que tengan mucho en los caminos de Dios, ya te van a ver como que no ven nada, como que ven un burro por una subida. Ajá. Pero los pequeñitos sí se sorprenden y se alejan porque lo primero que ven, uy, estos son los cristianos. Y ya les viene un desánimo, ¿y para qué? Entonces yo voy a ser como él, voy a ser como ella. Entonces eso es muy importante, que el pueblo de Dios debe de quitarse todo eso, y te voy a mostrar a la luz de la palabra lo que dice Dios y cómo trata Dios a esa gente. Y para esto vamos a ir a Ezequiel capítulo 2 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y dice el versículo 2. Y luego que me habló, entró el Espíritu Santo en mí. ¿Ya oyeron? Que en un hijo de Dios que está predicando, enseñando o te va a hablar, viene el Espíritu Santo y entra en él. Para que te enseñe la manera de Dios por el Espíritu Santo, no en la carne, ni erutándote como le hacen muchos así, erutando en las iglesias, disponiendo para que se oiga bonito. No así, para no predicar en la carne, a menguar, a marchitar la carne, para que el Espíritu Santo de Dios hable, enseñe, para que el Espíritu Santo de Dios entre en ti, así como dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 2, y luego que me habló, entró el Espíritu Santo en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío, mire lo que dice, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. ¿Ya oyeron contra quién se rebelan? No contra el pastor. El pastor duerme, a lo menos yo sí. Come y duerme y es feliz con la paz de Dios, porque se hace la voluntad de Dios. Y se hace no lo que la gente quiera, no lo que los rebeldes quieran. Y el primer coraje que les da a los rebeldes, que no pueden atrenchilar y no pueden hacer al pastor a su antojo. Ajá. Dice, envió a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí. Mira lo que dice. No dice se han rebelado contra el pastor, se han rebelado contra mí. Hasta este mismo día. Y dice el versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido. Oigan esto, lo que dice Dios, empedernido, es lo peor ya. Empedernido es esa frutilla así, chiquita, queda pegada en el árbol, nunca crece, nunca se desarrolla, nunca madura ni se cae al suelo. Allí se achicharra y se seca allí en el árbol. Esos son los empedernidos. Y hay de montones en las iglesias. Y dice el 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová, el Señor. Y dice el 5,
¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta en ellos. O sea, no le vas a poder alegar ni discutir a Dios que no se te habló. Sí se te predicó y sí se te habló. Ajá. Y dice el 6, y tú, hijo de hombre, no les temas. ¿Ya ven? Al pastor no lo asustan. Al pastor no le tiemblan las corvas. Le tiemblan las corvas al demonio de rebeldía que tiene que huir de la iglesia. No al pastor. Porque él mismo, no les tengas miedo. No te asustes de lo que te digan. O de lo que te griten. O de sus amenazas. Si me voy de la iglesia, ya te hubieras ido. Ajá. Y dice el 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Oigan, porque saben que tienen lengua suelta, los rebeldes. Y no tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y dice el 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y dice el 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde. Cuando el pastor les tiene miedo y no predica y no quiere hablarles, entonces Dios viene contra ese pastor que no quiere hablar, que no quiere decir. Pero a mí me sobra que hablar y que enseñar. Y dice el 8, ya vamos concluyendo. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y dice el 9, y miré, y aquí, una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y dice el 10 y concluimos. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas, y lamentaciones y ayes. Esta es palabra de Dios pura, viva y eficaz. Ahora, amados hermanos, amigos televidentes, si tú te has alejado de los caminos de Dios por cualquier motivo, razón o circunstancia, también es noche de reconciliación con nuestro Dios. Y si tú simple y sencillamente nunca te habían predicado, nunca te habían dado el plan de salvación, nunca habías reconocido o recibido a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal, también es noche de salvación. Y por cuanto dice la palabra en el Apocalipsis, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré, comeré con él y él conmigo. Y haz esta oración conmigo y luego voy a orar por tus necesidades. Y di así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que eres Rey y Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo, Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre bendito, ahora extiende tu mano poderosa, bendito Rey de la Gloria, al mundo entero, en todo rincón de la tierra. Allí donde están los desahuciados, Padre bendito. Allí donde el doctor terrenal les ha dicho que ya no hay vida, Padre celestial. Que ya están desahuciados y que ya van a morir. La última palabra la tienes tú, bendito Rey de la Gloria. Extiende tu mano poderosa sobre ellos y tócalos. Solo necesitan ese toque santo tuyo. Porque yo predico a un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y no hay muro, no hay barrera, no hay frontera, no hay distancia. Que tu presencia, que tu sanidad, que tu poder y tu gloria, que tu Santo Espíritu no pueda cruzar. Extiende tu mano poderosa sobre ellos y tócalos, bendito Rey. Sánalos completamente y a plenitud, para que todo el mundo vea, crea y sepa cuán poderoso eres tú. Para que sepan, Padre bendito, que se cumple tu bendita palabra en Jeremías 33:6, que dice: he aquí que yo traigo la medicina y la sanidad, y los sanaré, y les revelaré tiempos de paz y de verdad. Y toda tu bendita palabra será refrigerio para sus huesos. Y así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre todo televidente en todo rincón de la tierra. Cuídalos, guárdalos, protégelos, bendícelos.
prospéralos, escóndelos en tu seno, escóndelos en el hueco de tu mano. Y a los que no sean salvos aún, dale salvación, perdón de pecados y vida eterna. Cúbrelos con tu manto, cúbrelos con tu preciosa sangre, escóndelos en tu seno, escóndelos en el hueco de tu mano. Y larga vida para ellos, benditos, prósperos y sanitos de Jehová para siempre, llenos de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu gracia, de tu justicia y de toda bendición, protección y provisión tuya. Bendito Rey de la Gloria. Oíste que fue dicho, poderosa sobre sus hijos, donde quiera que estén, bendito Rey, como si estuviesen aquí presentes. Allá también tu presencia, tu mano poderosa sobre ellos. Cuídalos, guárdalos, protégelos, bendícelos, prospéralos, escóndelos en tu seno, escóndelos en el hueco de tu mano. Dale salvación, perdón de pecados y vida eterna. Cúmplase tu bendita palabra que dice que tus ojos se pasean sobre las viudas, sobre los huérfanos, sobre los extranjeros. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre sus papás, de esta tu hija, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, por cuanto todos y cada uno de ellos están muy necesitados de ti, muy necesitados de ese toque santo tuyo, muy necesitados de tocar el borde de tu... Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo